Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4 y vamos a presentar el tema de Afganistán. Mi equipo está conformado por Edgar Adair Cosme Hernández, Oliver Santiago Galván, Dylan Zadkiel Gutiérrez Morales, Ingrid Pamela Silva Martínez y yo, Paola Alejandra Esquivel Moreno. Iniciamos por mi compañero Edgar. ¿Qué es lo que pasó en Afganistán? El ejército estadounidense finalizó este lunes con su retirada de Afganistán, después de una misión que duró casi 20 años y tras su retirada un día antes del acordado, los talibanes atacaron en Afganistán. El fracaso de las negociaciones llevó este miércoles a que se intensificaran los ataques de los talibanes para tratar de capturar la norteña región de Panjshir, la única de las 24 provincias afganas que no se encuentra bajo control de la formación islámica tras su reciente conquista de Afganistán. Por su parte, los talibanes afirmaron que intensificaron los combates en Panjshir tras fracasar las negociaciones con los líderes insurrectos que se oponen al dominio de los islamistas. ¿Por qué Estados Unidos invadió Afganistán? Semanas después de que Al-Qaeda atacara a Estados Unidos el 11 de septiembre, el presidente George Washington Bush anunció que las fuerzas estadounidenses habían lanzado ataques contra el grupo terrorista y objetivos talibanes en Afganistán. Bush advirtió que los talibanes, que entonces gobernaban la mayor parte de Afganistán, habían rechazado su demanda de entregar a los líderes de Al-Qaeda que planearon los ataques desde bases desde Afganistán. Dijo que tenía la intención de llevar a los líderes de Al-Qaeda ante la justicia y añadió: ahora los talibanes pagarán el precio. ¿Cómo ha evolucionado la misión en Afganistán? Después de derrotar a los talibanes, Estados Unidos y la OTAN se dedicaron a reconstruir un estado fallido y establecer una democracia de estilo occidental, gastando miles de millones para tratar de recomponer un país desesperadamente pobre que ya había sido devastado por décadas de guerra. Primero durante la ocupación soviética de la década de 1980 y luego durante la guerra civil. Hubo algunos éxitos iniciales, se instaló un gobierno pro-occidental, se construyeron nuevas escuelas, hospitales e instalaciones públicas, miles de niñas excluidas de la educación bajo el régimen talibán asistieron a la escuela. Las mujeres, en gran parte confinadas en sus hogares por los talibanes, fueron a la universidad, se incorporaron a la fuerza de trabajo y se unieron al parlamento y al gobierno. Surgieron medios de comunicación vigorosos e independientes. Sin embargo, la corrupción era desenfrenada con cientos de millones de dólares en dinero de reconstrucción e inversión robados a malversados. El gobierno se mostró incapaz de satisfacer las necesidades más básicas de sus ciudadanos. A menudo su mandato apenas se extendía más allá de la capital, Kabul, y otras ciudades importantes. ¿Qué ocurrió en el campo de batalla? Los talibanes reconstruyeron su capacidad de combate a pesar del flujo constante de tropas estadounidenses y de la OTAN. En 2009, el presidente Barack Obama desplegó miles de tropas más en Afganistán como parte de un incremento, llegando a casi 100.000 a mediados de 2010. Pero los talibanes
siguieron fortaleciéndose e infligieron bajas significativas a las fuerzas de seguridad afganas a pesar del poder de combate y los ataques aéreos estadounidenses. En mayo de 2011, un equipo SEAL de la Armada estadounidense abatió a Osama Bin Laden en un complejo de Abbottabad, Pakistán, donde llevaba años viviendo cerca de una academia de entrenamiento militar pakistaní. En junio, Obama anunció que empezaría a retirar las fuerzas estadounidenses y que entregaría la responsabilidad de la seguridad a los afganos en 2014. Para ese entonces, el Pentágono había llegado a la conclusión de que la guerra no podía ganarse militarmente y que solo un acuerdo negociado podría poner fin al conflicto. Pero el gobierno de Trump también había estado hablando con los talibanes desde 2018, lo que llevó a a negociaciones formales que excluyeron el gobierno afgano dirigido por el presidente Ashraf Ghani. ¿Cuál es el estado de las conversaciones de la paz del año pasado? En febrero de 2020, el gobierno de Trump firmó un acuerdo con los talibanes en el que se pedía la salida de todas las fuerzas estadounidenses de Afganistán para el 1 de mayo de 2021. Sin embargo, Biden extendió ese plazo. A cambio, los talibanes se comprometían a cortar los lazos con grupos terroristas, con Al-Qaeda y la filial del Estado Islámico en Afganistán, a reducir la violencia y a negociar con el gobierno afgano respaldado por Estados Unidos. Pero el acuerdo no incluía medidas de imposición para obligar a los talibanes a cumplir sus promesas. Tras la firma del acuerdo, los talibanes dejaron de atacar a las tropas estadounidenses y se abstuvieron de cometer grandes atentos terroristas en ciudades afganas. Pero el gobierno acusó a los talibanes de asesinar a funcionarios gubernamentales y a miembros de las fuerzas de seguridad, a defensores de la sociedad civil, a periodistas y trabajadores de los derechos humanos, incluidas varias mujeres que fueron tiroteadas a plena luz del día. La misión estadounidense en Afganistán ha llegado a un final trágico y caótico. El ejército estadounidense abandonó el país el 30 de agosto, un día antes de lo previsto, lo que puso fin a una ocupación de 20 años y dejó a Afganistán en manos de los talibanes. Cuando el último vuelo de evacuación partió, atrás quedaron al menos 100,000 personas, según un cálculo que podría tener derecho a visas estadounidenses rápidas. ¿Cómo fue la retirada de Estados Unidos? A mediados de abril, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que su país había cumplido hace tiempo su misión de negar a los terroristas un refugio seguro en Afganistán y anunció que todas las tropas estadounidenses abandonarían el país antes del 11 de septiembre. Más tarde adelantó la fecha al 31 de agosto. Biden reconoció que tras casi 20 años de guerra, estaba claro que el ejército estadounidense no podía transformar a Afganistán en una democracia moderna y estable. El talibán retoma el control. Alentados por el retiro de las tropas de Estados Unidos y enfrentando poca resistencia de las fuerzas afganas, los talibanes rápidamente retomaron el poder en unas semanas. Son los talibanes quienes ahora deciden quién puede salvarse y quién no, es preferente, pero son muchos los afganos que quedan escondidos en Kabul por miedo de la venganza de los talibanes. La caótica retirada de las tropas estadounidenses les ha dejado sin opciones y además los militares americanos se han negado a participar operaciones de rescate fuera del aeropuerto. ¿Quién controla Afganistán? Los talibanes ganaron enorme territorio tras poco más de un mes de combate. Muchos civiles están tratando de huir del país, en lugar de vivir bajo la versión estricta de la ley islámica, la Sharia, impuesta por el talibán. ¿Quiénes son los principales líderes del talibán? Tras la muerte de Akhtar Mansour en 2016, quien lideró el grupo durante casi un año y falleció en un ataque estadounidense, Hibatullah Akhundzada pasó a ser el comandante supremo de los talibanes el 25 de mayo de ese año.
¿Cuántas personas han muerto desde 2001? Los 20 años de combate han cobrado la vida de miles de combatientes de ambos lados, tanto en Afganistán como al otro lado de la frontera con Pakistán. La población civil también ha quedado atrapada en el cruce de fuego. Muchas muertes fueron causadas por bombardeos aéreos de la coalición y ataques dirigidos del Talibán. El número de bajas civiles en 2021 ya había sobrepasado la cifra para el mismo periodo en 2020, antes de que el Talibán avanzara haciéndose con el control del país. ¿Cuántos han escapado de los combates? Años de conflicto han forzado a millones a huir de sus hogares para refugiarse en países vecinos o buscar asilo más allá. Muchos han quedado desplazados y sin hogar dentro de Afganistán, junto con los millones que enfrentan adversidad y hambre. El año pasado, más de 400.000 personas fueron desplazadas por el conflicto. Desde 2012, unos 5 millones de personas han huido y no han podido regresar a sus hogares. Según la Agencia de Derechos Humanos de la ONU, Afganistán tiene la tercera mayor población de desplazamientos del mundo. La Agencia de Asistencia Humanitaria ya está reportando de un incremento de los desplazamientos internos tras el avance del Talibán. OASH, la Oficina de la ONU para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios, dice que más de 17.500 personas llegaron a Kabul en la semana entre el 1 de julio y 15 de agosto. La pandemia de coronavirus añadió más presión sobre los recursos nacionales de Afganistán, y el confinamiento y la restricción de movimiento ha tenido un impacto en la capacidad de mucha gente de ganar dinero, especialmente en zonas rurales. De acuerdo con la OSH, más del 30% de la población enfrenta una emergencia o algún nivel de crisis de inseguridad alimentaria.